valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardida es luciero de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes, del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Imanor, Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Hola mis queridos y queridas estudiantes, como cada viernes tenemos nuestro resumen de los temas más relevantes que aprendimos en las diferentes asignaturas. Abarcaremos cada una de ellas, iniciando con la clase donde las matemáticas toman sentido, con el profesor Alexander, el cual habló de las diagonales de un polígono y los polígonos internos. En la fascinante clase de Ciencias Sociales les estuve enseñando acerca de la revolución neolítica y los grandes cambios de la historia de la civilización, así también de las teorías del origen de las especies. En Ciencias de la Naturaleza, Pevens y Ediberto desarrollaron el tema de los ciclos biogeoquímicos y los tipos de ecosistemas. En inglés, continuamos aprendiendo a dar y pedir instrucciones para llegar a un lugar. En francés, Hutchinson nos enseñó sobre el pasado compuesto con verbos prenominales. Por último, la asignatura de Lengua Española, donde trabajamos el tema de la voz pasiva, así como también el uso de los pronombres personales, demostrativos e indefinidos. Prepárate, que nuestro repaso comienza en 3, 2, 1, ahora. Durante la clase de hoy conoceremos la voz pasiva del verbo y cómo debe de emplearse la misma para referirse a los hechos al momento de redactar sus crónicas. Pero antes quiero que recuerden, ¿qué es un verbo? Un verbo es una palabra que expresa acción, estado o movimiento. Dicha acción es ejercida por el sujeto o sustantivo. Al momento de redactar los hechos en una crónica, se deben tomar en cuenta ciertos elementos gramaticales. Dentro de ellos están los verbos en voz pasiva. Por ejemplo, en la siguiente oración vamos a ver cuál es el verbo. Durante mis vacaciones, tomé precauciones contra el coronavirus. ¿Te fijaste? El verbo es tomé. Vamos a ver otra oración. Me gusta ponerles atención a mis clases por televisión. Aquí el verbo es gusta. Ahora veamos qué es la voz pasiva. La voz pasiva es una manera para construir oraciones enfatizando un estado o una acción
en el lugar del sujeto. Casi siempre al momento de escribir una oración ponemos al sujeto delante, pues en la voz pasiva cambiamos el orden. La voz pasiva del verbo se utiliza cuando el sujeto es poco relevante o paciente. Por ejemplo, en el invierno hace frío. Cambiamos esta oración a la voz pasiva, hace frío en el invierno. Y así el sujeto se vuelve poco relevante. Priorizamos al verbo en el lugar del sujeto. También se utiliza cuando no hay un sujeto especificado. Por ejemplo, se vistieron para las clases. Durante mis vacaciones tomé precauciones contra el coronavirus. Aquí se enfatiza a las vacaciones y si cambiamos el orden se escribe así: tomé precauciones contra el coronavirus durante mis vacaciones. De esta manera se da énfasis a mi pronombre personal porque dice tomé. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una oración activa y una pasiva? La oración activa llamamos oración activa a toda oración predicativa que lleva un verbo en voz activa y tiene un sujeto agente. Ejemplo, el viejo marinero pidió albergue a la anciana. En este ejemplo, el viejo marinero es el sujeto agente y el verbo pidió está en voz activa. Recuerda que todos los verbos pueden construirse en voz activa. La oración pasiva. Llamamos oración pasiva a toda oración predicativa que lleva un verbo transitivo en voz pasiva y tiene un sujeto paciente. Ejemplo, los habitantes del pueblo fueron reunidos en la plaza. En este ejemplo, los habitantes del pueblo es el sujeto paciente y el verbo fueron reunidos está en voz pasiva. Recuerda que solo pueden construirse en voz pasiva los verbos que habitualmente llevan un complemento directo, es decir, los verbos transitivos. El siguiente esquema sintetiza las características de las oraciones predicativas. Ejemplos: voz activa, voz pasiva. Voz activa: Pablo riega las hortalizas del rancho. Voz pasiva: las hortalizas del rancho son regadas por Pablo. Voz activa: Miguel pasea el gato. Voz pasiva: el gato es paseado por Miguel. Voz activa: Pepe corre los 100 metros. Voz pasiva: los 100 metros son corridos por Pepe. Voz activa: Plácido Domingo canta ópera. Voz pasiva: la ópera es cantada por Plácido Domingo. Vamos a ver los tipos de voz pasivas del verbo. La voz pasiva de proceso se forma con el verbo ser más el participio terminado en ado e ido. Sujeto paciente más ser conjugado más verbo en participio más complemento. Esta voz enfatiza la acción e introduce al sujeto con la preposición por. Observemos un ejemplo. La computadora me ayuda con mis clases. Mis clases son ayudadas por la computadora. La voz pasiva de resultado se forma con el verbo estar más el participio. Este tipo de voz pasiva describe un suceso que ya pasó sin mencionar quién lo hizo. Un ejemplo de esto es la siguiente oración: la tarea está realizada. En este momento le muestro un cuadro con la voz pasiva de proceso y la pasiva de estado. De esta manera vamos a comparar lo aprendido hasta el momento. La policía recoge los testimonios. En pasiva de proceso sería: los testimonios son recogidos. Pasiva de resultado: los testimonios están recogidos.
Aquí vemos en este cuadro la comparación entre la pasiva de proceso y pasiva de resultado. Ambas tienen en común el verbo en participio. Lo diferente es que la pasiva de proceso tiene el verbo ser y la pasiva de resultado el verbo estar. La voz pasiva refleja se compone por la forma pronominal se más la tercera persona del singular que se denota en el verbo que le acompaña, él, ella, singular, o del plural, ellos, ellas. Aquí se quiere destacar el objeto y no el sujeto que ejecuta la acción, sujeto paciente más se más verbo en tercera persona más complemento. Por ejemplo, se necesitan mejores insumos, voz pasiva refleja. En esta oración, el verbo necesita está conjugado en la tercera persona del plural. Ahora mostramos la misma oración en su voz activa. Los médicos necesitan mejores insumos, voz activa. En este día conoceremos esos elementos dentro de la crónica, los pronombres personales, demostrativos e indefinidos. Estos nos ayudarán a sustituir los nombres dentro del sintagma nominal. Por ejemplo, Rosa es la maestra de lengua española del cuarto grado del nivel secundario. ¿Por qué pronombre personal podemos sustituir el nombre de Rosa? Observemos la oración. Y sé que ustedes dirán, ella es la maestra de lengua española del cuarto grado del nivel secundario. Pero antes de todo lo que aprenderemos hoy, me gustaría que recordáramos lo que vimos en la clase pasada. ¿Recuerdan? Les explicaba que la voz pasiva del verbo es una manera para construir oraciones enfatizando un estado o una acción en lugar del sujeto. Casi siempre al momento de escribir una oración ponemos al sujeto delante, pues en la voz pasiva cambiamos el orden. Se presenta el sujeto como pasivo, mientras que la acción ejecutada por el verbo es desempeñada por un complemento y no por el sujeto agente del verbo en la voz activa. También se utiliza cuando no hay sujeto especificado. Por ejemplo, se vistieron para las clases. En el mismo orden, aprendimos que la voz pasiva tiene tres tipos: de proceso, resultado y refleja. Ya que recordamos la clase anterior, es momento que iniciemos nuestro recorrido del día de hoy, donde tú eres protagonista. Los pronombres son palabras que utilizamos para sustituir al nombre, es decir, los pronombres reemplazan a quien habla, escucha o de quien se habla, sin mencionar su nombre. Dependiendo de la situación comunicativa, estos pueden encontrarse de diversas formas, entre las cuales están pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres indefinidos, pronombres numerales, pronombres posesivos, entre otros. En el caso de los pronombres personales, sustituyen el nombre de quien habla, escucha o de quien se está hablando. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy, en la que aprendimos los pronombres personales, demostrativos e indefinidos. Tengamos presente que estos nos servirán al momento de realizar una crónica, ya sea periodística, social, deportiva o de cualquier tipo. Los pronombres personales son aquellos que sustituyen directamente al nombre de quien habla, quien escucha o de quien se habla. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Por su parte, los demostrativos
indican el grado de distancia al que se encuentra lo que sustituimos, dependiendo si está cerca, media o lejana. Este, ese, aquel. Y finalmente vimos los indefinidos, que no precisan aquello que sustituyen, pudiendo variar en género y número, solo en género o solo en número, y en algunos casos son invariables, algún, pocos, todos. Les exhorto a que continúen profundizando sobre este tema con su comunidad de aprendizaje, compañeros y docente guía. Quiero que busquen alguna crónica para que identifiquen, subrayando en ella algunos de estos pronombres que hemos trabajado. Jóvenes, para mí ha sido un placer enorme haber compartido con ustedes en este día. Recuerden usar correctamente sus mascarillas, lavar frecuentemente sus manos y mantener la distancia física. Nos vemos en la próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones, bye bye. Espero que este tema haya refrescado tu memoria y que domines muy bien los pronombres personales. Ahora es el turno de Alexander, quien te hablará de los diagonales de un polígono y los polígonos internos. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. Hoy aprenderás de forma más amplia sobre las diagonales de un polígono, cómo calcular su longitud y la cantidad exacta que se pueden trazar dentro de dicho polígono. También verás algunos lugares en la vida cotidiana donde usamos las diagonales. Ya te lo he dicho decenas de veces, sin la geometría la vida es imposible. ¿Están listos? Iniciemos. En la clase pasada estuvimos hablando sobre los polígonos, qué son, cómo se clasifican y cuáles son las partes que los componen. Dentro de las partes que los componen están las diagonales. Recuerda que una diagonal es el segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, si tenemos un cuadrilátero cualquiera, desde un vértice podemos trazar una diagonal. Si el polígono es un pentágono, desde un vértice podemos trazar dos diagonales. Si es un hexágono, desde un vértice podemos trazar tres diagonales, y así sucesivamente. A esto se le llama diagonales desde un vértice. Pero, ¿cómo podemos calcularlo? Es bastante simple. El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un polígono de n lados está dado por la expresión n-3, donde n representa el número de lados que tiene el polígono en cuestión. Ahora bien, puesto que para trazar una diagonal se necesitan dos vértices, el número de vértices disponible para trazar diagonales en un polígono de n lados está dado por la expresión n dividido entre 2. Sabiendo esto, el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono de n lados está dado por la expresión siguiente. Diagonales es igual a n multiplicado por n-3, todo esto dividido entre 2. Recapitulando, la fórmula para calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en un polígono de n lados es igual a d minúscula, que significa diagonales desde un vértice, igual a n-3. Repito, d minúscula igual a n-3. La fórmula para calcular el número de diagonales en total que se puede trazar en un polígono de n lados es la siguiente. D mayúscula igual a n multiplicado por n-3 dividido entre 2. Repito, D mayúscula igual a n multiplicado por n-3 dividido entre 2. A continuación, veamos algunos ejemplos de cómo calcular la cantidad de diagonales en total que se pueden trazar en un polígono de n lados. Tenemos aquí que vamos a calcular las diagonales para un triángulo,
para un rectángulo y para un pentágono. La fórmula, como acabamos de mencionar, es igual a D mayúscula, que representa diagonales en total, igual a N, que es el número de lados, multiplicado por N menos 3, todo esto dividido entre 2. Recuerden que N menos 3 representa la cantidad de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en el polígono. Entonces tenemos D mayúscula igual. ¿Quién es N en este caso? Esto es un triángulo, N es el número de lados, por tanto un triángulo que tiene 3 lados, N equivale a 3 y lo sustituimos en cada parte donde esté N en nuestra fórmula. 3 multiplicado por N menos 3, que sería 3 menos 3, todo esto dividido entre 2, lo que será igual 3 multiplicado 3 menos 3, esto da 0, dividido entre 2, lo que dará igual a 3 por 0, 0, dividido entre 2, que también da 0. ¿Qué ocurrió en este ejercicio? ¿Por qué nos dio 0? Tan simple como que este polígono que tenemos aquí es un triángulo y según la definición de diagonales será un segmento de recta que une vértices no consecutivos y en este caso los 3 vértices que componen un triángulo son los 3 consecutivos entre sí. Por tanto, en un triángulo no se puede trazar una diagonal. Debemos tener eso bien en cuenta. Veamos ahora en un pentágono. En un pentágono tenemos que N será igual a 5 lados, a 5 porque el pentágono tiene 5 lados. D será igual entonces a 5 multiplicado por 5 menos 3, todo esto dividido entre 2. Diagonales totales serán igual a 5. Recuerden que según el orden de operaciones debemos resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Por tanto, 5 menos 3 es igual a 2. Dividido entre 2. Diagonales totales será igual 5 multiplicado por 2, 10 dividido entre 2 será igual a 5. En un pentágono se pueden trazar un total de 5 diagonales. Vamos a trazarlas de inmediato. Vamos a ver. Tenemos una acá. Tenemos otra de este lado. Tenemos una más por aquí. Ups. Trazamos otra vez correctamente. Ay. Tenemos una más por acá. Y aquí la última en el centro, en los vértices que están en el centro. Si podemos observar, se forma dentro de un pentágono la estrella pentagonal. Se forma la estrella pentagonal de la que hablamos en la cápsula anterior, donde desde aquí se puede obtener la secuencia de Fibonacci, es decir, lo que equivale al número áureo o número de oro. Por último, entonces, calcularemos, vamos a borrar acá, tener espacio, calcularemos las diagonales que se trazan en un rectángulo. Tenemos entonces diagonales totales, será igual. Un rectángulo es un cuadrilátero, por tanto n va a equivaler a 4. Tenemos 4 multiplicado por 4 menos 3 dividido entre 2. Diagonales será igual a 4 multiplicado 4 menos 3, eso es igual a 1 dividido entre 2. Diagonales totales será igual a 4 dividido entre 2. 4 por 1, 4 dividido entre 2. Para un total de 2 diagonales. Es muy sencillo, este es el polígono que contiene la menor cantidad de diagonales. Si la trazamos, eso equivale a unir una esquina con otra. Una esquina con otra la unimos. Luego vamos a ver más adelante qué utilidad tienen estas diagonales en la vida diaria. ¿Para qué la podemos utilizar? Cómo calcular también su longitud. Ahí está, ahí podemos ver las 2 diagonales que se pueden trazar en un rectángulo.
Ahora te reto que puedas imprimir un tetradecágono y calcular cuántas diagonales se pueden trazar y que las traces todas utilizando una regla y un lápiz. Recuerda que un tetradecágono es un polígono que tiene 14 lados. Un ángulo interno o ángulo interior es un ángulo formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice en común. Está contenido dentro del polígono. Un polígono simple tiene solo un ángulo interno por cada vértice. En el plano euclídeo, si todos los ángulos interiores de un polígono no superan los 180 grados sexagesimales, se clasifican como polígonos convexos. Si existen por lo menos un ángulo interior superior a 180 grados, se trata de un polígono cóncavo. Si uno de los ángulos es menor a 180 grados, se trata de ángulos convexos. Si todos los ángulos interiores de un polígono simple y convexo son iguales y todos sus lados tienen la misma longitud, se trata de un polígono regular. En el caso contrario, se trata de un polígono irregular. En una clase pasada mencionamos que todo polígono puede descomponerse en triángulos. Por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo están compuestos por dos triángulos, un pentágono por tres triángulos, un hexágono por 4 y así sucesivamente. De hecho, hicimos algunos ejercicios donde pudimos determinar cuántos triángulos componen un polígono regular. Para esto utilizamos la expresión n-2, donde n representa el número de lados del polígono. Por otra parte, el teorema fundamental del triángulo nos dice que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por tanto, para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono convexo regular, simplemente multiplicamos 180 grados, que son la suma de los ángulos internos de un triángulo, lo multiplicamos por la cantidad de triángulos que componen el polígono. La fórmula sería SI, que significa suma de los ángulos internos, igual a 180 grados multiplicado por n-2. Pasemos ahora a la pizarra, donde haremos algunos ejemplos que son tan sencillos como comerse un dulce. Podemos observar aquí, tenemos un rectángulo, tenemos un pentágono y tenemos por último un octágono, y nos piden que calculemos la suma de los ángulos internos de estos tres polígonos. La fórmula que mencionamos anteriormente nos dice que SI, suma de ángulos internos, será igual a 180 grados multiplicado por n-2. Y les recuerdo, n-2 es la expresión con la cual calculamos la cantidad de triángulos que componen cualquier polígono convexo. En nuestro caso, en el primer caso, tenemos el rectángulo. Veamos así rápidamente cuántos triángulos componen un hectágono. Si la expresión es un rectángulo, si la expresión es n-2, n, que es el número de lados, en un rectángulo tenemos 1, 2, 3, 4 lados. 4 menos 2 es igual a 2. Por tanto, en un rectángulo tendremos que está conformado por dos triángulos. Basta con unir una diagonal en uno de los vértices hacia uno de los vértices no consecutivos. Si lo tenemos acá, tenemos el triángulo 1 y el triángulo 2. Entonces, según nuestra fórmula para calcular la suma de ángulos internos, tendremos que SI será igual a 180 grados, que es la cantidad o la sumatoria de los ángulos internos de un solo triángulo. Lo multiplicamos entonces por n-2. n-2 dijimos que era 4, que es el número de lados, menos 2. 180 grados multiplicado por 4 menos 2, que es igual a 2. Eso nos da un total. Podemos usar nuestra calculadora y decimos 180 grados multiplicado por 2 nos da un total de 360 grados. En un rectángulo, al igual que en un cuadrado,
tenemos que la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados. Y aquí es muy fácil de comprobar. Si recuerdan los rectángulos, ¿por qué tiene la palabra rectángulo? Porque está compuesto por ángulos rectos iguales. Por tanto, si tenemos 4 ángulos rectos, un ángulo recto mide 90 grados. Si usted multiplica 90 por 4 es igual a 360. O puede sumar 90 más 90 son 180. 90 más 90, 180 más. Y le dará por igual cuando suma 360 grados. De inmediato pasemos a la siguiente figura, al siguiente polígono. Tenemos aquí un pentágono donde decimos que la suma de los ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Quién será n? 5 menos 2. Tenemos suma de ángulos internos igual a 180 grados multiplicado 5 menos 2 es igual a 3. Por tanto, en un pentágono tenemos, según la expresión n menos 2, que un pentágono tiene 3 triángulos que lo conforman. Por tanto, vamos a ver, lo trazamos aquí, tomamos uno de los vértices y trazamos todas las posibles diagonales que se colocan de manera no consecutiva, que unen vértices no consecutivos. Y ahí está, tenemos el triángulo número 1, triángulo número 2 y triángulo número 3. Según el teorema fundamental, cada triángulo de esto mide 180 grados, es decir, los ángulos internos del mismo. Por eso tenemos 180 multiplicado por 3, lo que dará como resultado 180 multiplicado por 3 da como resultado 540 grados. Mientras más grande es la figura, va en aumento el número de la suma de los ángulos internos. Por último, tendremos entonces este octágono. Suma de ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Quién será n en este caso? Como es un octágono, el número de lados es igual a 8. Menos 2, que pertenece a la fórmula. Si te preguntas, ¿de dónde sale el menos 2? El menos 2 sale de la expresión para calcular la cantidad de triángulos que componen la figura. Entonces tenemos SI, suma de ángulos internos, igual a 180 grados, multiplicado por 8 menos 2, que es igual a 6. Eso dará un total de, si multiplicamos 180 multiplicado por 6, nos da un total de 1080 grados, que es igual a la suma de los ángulos internos de un octágono regular. Y trazamos ahí los 6 triángulos que dice la expresión que componen un octágono. Tenemos acá el primero, 6 triángulos que componen este octágono según la expresión. Tenemos aquí el segundo. Tenemos aquí el tercero, tenemos aquí el cuarto y tenemos aquí el quinto y el sexto. Vamos a ver, esta regla arruina todo. Triángulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para que se compruebe que en un octágono está conformado por 6 triángulos. Te invito a que puedas identificar los polígonos que tiene la construcción de tu casa y calcules la suma de los ángulos internos. También puedes explorar y descubrir la importancia que tienen y el por qué utilizaron esos ángulos en esos lugares específicos. Si conoces algún maestro constructor o ingeniero, no dudes en preguntarles. Seguro que con gusto te ayudarán. Antes de irme, quiero preguntarte, ¿te gusta la pizza? Dirás, en serio, profesor, ¿a quién no le gusta la pizza? Ok, pero óyeme, ¿has pensado en la geometría de la pizza? Medita en esto para la próxima clase. ¿Por qué la pizza es circular? Si es circular, ¿por qué la caja es cuadrada? Pero más aún,
¿por qué la cortan en triángulos, si es que son triángulos? Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta una próxima entrega. ¡Qué interesante! Hasta aquí ha llegado el resumen de matemáticas, pero no te muevas porque vamos a una pausa y al regreso te ayudaré a repasar la fascinante clase de Ciencias Sociales, donde aprenderás sobre los temas de la Revolución Neolítica y los grandes cambios de la historia de la civilización, así como también de las teorías del origen de las especies. Ya volvemos.